Hola, mi nombre es América Pérez, soy periodista. Ayer estuve en la provincia de San Cristóbal, invitada por los proyectos especiales y estratégicos de la presidencia PROPEP al programa El Gobierno Contigo. Es un programa donde más de 30 instituciones del gobierno van a una localidad elegida por la presidencia y se interviene. Está Obras Públicas, el CAIPI, PROPET, SENASA, el Sistema Nacional de Salud, las boticas populares, INEFI, Ministerio de Deporte, en fin, intervienen una comunidad, hacen un levantamiento de las problemáticas y luego de esto entonces se van distribuyendo de acuerdo a la competencia de las instituciones. Pude abordar a Robert Polanco, que es el director de PROPEP, porque PROPEP es como la institución que coordina a las demás dentro de este programa que se llama El Gobierno Contigo. Luego de esto, que estaba hablando con Robert Polanco, él nos decía que San Cristóbal tenía muchísimos problemas y que el gobierno estaba interesado en la intervención de esta provincia, que por eso estaban allí y que tenían días haciendo levantamiento con los comunitarios para entonces darles respuesta a través de las diferentes instituciones. Luego de esto, entonces conversé con el alcalde por San Cristóbal, Nelson de la Rosa, y él nos decía que el levantamiento se hizo con los comunitarios y con las juntas de vecinos. Ok, luego de esto en la tarde íbamos a agotar una agenda de visita a un proyecto de vivienda, de ecoviviendas. Y luego de esto entonces a una entrega ya de tarjetas de Supérate, entre otras ayudas del gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader. Pero nosotros, el equipo que andamos por la lluvia, nos tuvimos que retirar. El presidente sí fue al techado y hizo su trabajo. Pero ¿por qué le cuento todo esto? Para decirle que cómo opera el mundo y el destino, por decirlo así. En la tarde vimos en las redes sociales cómo una niña de 13 años fue arrastrada por la lluvia, porque ayer cayó muchísima agua en República Dominicana, por la lluvia hacia un alcantarillado. Y hemos visto videos donde se ve la niña cabeza abajo con todo el agua arrastrándola. Hay vecinos tratando de sacarla por los pies y no se puede lograr, ella se va por el alcantarillado. Seguimos dándole cobertura a las redes sociales, sobre todo viendo las redes sociales. Vimos al alcalde dar declaraciones, vimos a los organismos de socorro, vimos familiares, todo un pueblo consternado y desesperado ante una niña, un estudiante de 13 años que se había ido por un alcantarillado. Bueno, después de esto entonces vimos la información que en la noche los organismos de socorro habían suspendido la búsqueda y que le iban hoy a retomar. Cuando dicen esto y una periodista le pregunta a un representante del COE, le pregunta a un representante de los organismos de socorro que si la niña está viva. Él hace silencio, piensa lo que va a decir y después de esto entonces él dice entonces que va a continuar, excúsenme. Entonces él les decía que cuando a él le preguntan al representante de los organismos de socorro del COE que si está viva la niña, él hace un silencio, una pausa y luego dice, dice que solo Dios sabe, que Dios era el que tenía como el control de eso. No recuerdo bien la palabra, pero era más o menos así. Él dijo que para Dios todo era posible. Señores, para Dios todo fue posible. Ay, Dios mío, siento una vibra cuando hablo de esto. Para Dios todo es posible. Vecinos que no se dieron por vencidos, que sin saber nada de rescate, se lanzaron a un alcantarillado con foquitos, con poco instrumento, lo hicieron de rescate, se lanzaron. Y cuenta uno de ellos que decía, niña, que le voceaba, niña, chamaquita, y que ella dijo, estoy aquí.
Dios mío, uno a veces también piensa y uno dice, ok, los organismos de socorro no debieron de parar la búsqueda. Tú dices, cierto, pero también cuando tú ves el video de cómo la niña cayó, bueno, yo cuando lo vi dije, no, pero esa niña se ahogó. Pero ok, a lo que vamos es a lo siguiente. Debemos de priorizar en los problemas. Debemos de priorizar. Nosotros sabemos las intenciones que tiene el presidente Luis Abinader y muchos de sus funcionarios, otros no, pero muchos de sus funcionarios. Pero vamos a priorizar. El sistema del alcantarillado en la República Dominicana necesita ser un tema de agenda. Necesita ser un tema 1A. No por la niña solamente de 13 años el día de ayer, sino porque el cambio climático ha afectado demasiado a la República Dominicana. Demasiado. Nosotros ahora mismo salimos con un sol y de repente tú sales mojado. Yo salí hoy a trabajar y yo tuve que regresarme a mi casa empapada. Entonces, el cambio climático nos está afectando, pero nosotros tenemos un sistema de alcantarillado obsoleto. Obsoleto. Y muchos de esos con las bocas del alcantarillado, sin verjas, sin rejillas, sin nada. Porque si ahí hubiese habido una rejilla, la niña no se va. La niña no va a poder meter el pie. Quizá hoy tuviera un piecito roto o algo por el estilo. Pero no. Nuestras alcantarillas están al desnudo, boca abierta. Y las que se tapan, que por eso vemos tantas inundaciones, es por la suciedad también de la gente. Porque no tenemos educación, todo lo desechos lo tiramos a la calle. Tenemos también muchas alcaldías inoperantes también. ¿Por qué? Porque la educación ciudadana corresponde a las alcaldías también frente al manejo de los desechos sólidos. No solo el tema de la recogida, sino también educar a los municipios sobre el uso correcto de los desechos sólidos, o como nos crían a nosotros, el uso correcto de la basura al zafacón. Pero no. Entonces, hoy en día una familia no está llorando una niña de 13 años porque hubo héroes en esas comunidades que sin conocer de rescate se lanzaron al alcantarillado. Entonces lo que necesitamos es voluntad. Hoy en día vemos una rueda de prensa de los organismos y de la alcaldía. No hay que defender nada, no tienen por qué defenderse. Al contrario, deben llamar a esos muchachos, condecorarlo, decirles vengan a la fila, capacítense porque tienen valor, tienen valentía. Tuvieron coraje de que cuando los del organismo de socorro se fueron a dormir, ellos se quedaron ahí buscando a su vecina, buscando a una moradora de San Cristóbal, una hija de San Cristóbal. Entonces el manejo de la crisis debe ser otro. El manejo de la crisis no es decir una cosa por otra, no es buscar culpables, debe ser otro el manejo de la crisis. Qué bueno que la niña está con vida, qué bueno de esos jóvenes que alguien vi en las redes que alguien decía, mira, lo lleno de tatuajes y hacen el bien. Para hacer el bien no se necesita color de piel, no se necesita clase social, se necesita un corazón limpio. Se despide América Pérez.